El trabajo consistió en el desarrollo de la identidad gráfica para la Bienal Córdoba Ciudad Diseña. En nuestro caso, nuestro trabajo estuvo conformado por 13 personas, 4 docentes y 9 estudiantes, y fue un desafío tanto para la institución como para la academia y a nivel personal. En ese sentido, a pesar de que el trabajo fue con las 13 personas que conformamos un grupo general, nos dividimos en subgrupos, donde cada subgrupo trabajó una particularidad. A pesar de ser subgrupos, la relación y la participación de los 3 integrantes fue continua y siempre en diálogo con las personas de ADEC. Trabajamos en 3 equipos, cada equipo desarrolló una propuesta diferente basándose en una mirada propia, digamos. Entonces, a partir de eso, trabajamos distintas aristas conceptuales, una visión más plástica, artística de la ciudad de Córdoba, una visión que atiende a la universalidad de la forma como factor de internacionalización. Entonces, esa arista buscaba mostrar a la Bienal como una Bienal internacional. Y la tercera arista buscaba en realidad atender a lo temporal y atemporal. Entonces, consistió en proyectar una identidad que perdure en 100 años. Lo más importante para abordar el proyecto fue entender que había que situar a Córdoba como ciudad de diseño, que le hablara a las otras bienales y que se inscribiera en un marco internacional. Es decir, atendimos al sistema general de la identidad Córdoba Ciudad Diseña, así como también a la particularidad de cada una de estas bienales que se va a desarrollar a lo largo, desde este año a quizás 100 años más. En el proceso de ideación fue muy importante atender a 2 factores importantes. El primero, el ser visto del diseño, es decir, atender a la temporalidad. Y por otro lado, situarlo en contexto y hablar de Córdoba en particular, de lo que identifica esta ciudad y lo que la proyectaría como la ciudad del diseño. Creo que nuestro proyecto se inscribe en el subeje 3 del diseñador del futuro, ya que trabajamos con esta cuestión de la temporalidad, de poder generar la Bienal 3 y la Bienal 50. Creo que el diseño del futuro debe posibilitar el ordenamiento de la información para que favorezca el entendimiento y la comprensión de los datos en un contexto donde la sobreinformación abunda y hay una constante contaminación visual. Entender los códigos y poder traducirlos a la forma. Y a su vez generar lineamientos claros, ordenar la información de manera precisa y que se pueda entender. Creo que uno de los mayores desafíos es abordar soluciones comunicativas que respondan a pensar en el lector, a pensar en el usuario, a pensar en el receptor de los mensajes. ¿Cómo creo que es el diseño del futuro? En realidad el diseño es futuro, no se puede pensar el diseño sin pensar en la concepción de futuro, básicamente porque hacemos posible algo que no existe. Desde ese lugar, solo pensando en el futuro, es decir, cómo cambiar las cosas existentes por cosas deseadas, por cosas que no existen, desde ese lugar podemos pensar el diseño. Creo que los desafíos del futuro, particularmente pensando en el diseño gráfico, es considerar a los espacios contextuales como lugares activos de acción. Entonces, esto tiene que ver con el codiseño, con la relación del diseño en la comunidad. Además, creo que el desafío es poder codiseñar, es decir, que el diseñador experto pueda generar una interacción con el usuario y que las propuestas que genere no sean ajenas al contexto. Considero que la visión de los diseñadores debe partir de la premisa de abordar cada uno de los proyectos con responsabilidad. Me parece que tener en cuenta todos los factores contextuales a la hora de abordar un trabajo habla mucho de la parte resolutiva a la hora de concretar esos proyectos. Y entender un poco la responsabilidad que tenemos al diseñar y comunicar para lograr, digamos, que lo que estamos diciendo sea lo más claro y concreto posible, entendiendo los distintos contextos a los que nos referimos. Como diseñadores, en el futuro es muy importante ser autoconscientes de este rol del diseñador como dador de voz. Entonces me parece muy importante esta idea como de crear redes de comunicación, ver en qué lugar nos situamos al momento de hablar. El diseño está conformado por muchos equipos interdisciplinarios y desde ese lugar creo que el diseño y el diseñador tienen mucho por hacer. Y comencemos a pensar
el lugar de posicionamiento para dar lugar a nuevas voces reconocibles e identificables, que al fin y al cabo creo que es lo que más compete al diseño y la comunicación. El diseñador ahora es gestor, el diseñador es comunicador, el diseñador es educador. Se tiene que pensar todas las áreas y todas las instituciones, y cualquier empresa debe concebir el diseño como parte estructural de su organización. El diseño es estructural y estructurante para darle sentido a todo el universo.